Hay preguntas que todos nos hicimos alguna vez, aunque no siempre nos animemos a decirlas en voz alta. ¿Qué pasa cuando la fe tambalea? ¿Está mal enojarse con Dios? ¿Se puede creer y al mismo tiempo dudar? No siempre encontramos una respuesta absoluta. A veces, lo único que tenemos es un poco de fe. Bueno, padre Sergio Chauque, gracias por aceptar la invitación, por venir a tomarse unos mates conmigo. Muchísimas gracias a vos por abrirme la puerta, por dejarnos contar un poquito lo que hacemos, lo que somos. Así que ojalá que sea una linda mateada. Padre, tengo una duda fundamental y arranco quizás con polémica. ¿Dios elige mate amargo o mate dulce? No, Dios argentino, amargo siempre. Amargo, Claro. Muy bien. Hay una historia muy bonita, hay un personaje de José Serrano que se llama Doña Jovita. Ajá. Y ella tiene una historia en verso de cómo Dios creó el mate. Y la verdad es que es toda una parábola de que el mate es nuestro amigo. ¿Viste? Cuando estás triste, te sentás, te tomas unos mates mirando los cerros. Cuando estás contento, invitas a alguien a tomar mate, hace cosas ricas. Entonces hay que imaginárselo a Dios mateando con nuestra vida. Por ahí, cuando uno le cuenta sus dolores, sus penas, sus sueños, o tal vez sus miedos, Dios prepara un mate para charlar con vos, porque le gusta compartir, ¿no? O sea, yo no imagino a Dios escuchando solamente nuestras oraciones. Dios te salve María, llena de gracia, Padre nuestro que estás en el cielo. A Dios le gusta más que le contés tus cosas, que le digas cómo te sentís, qué estás viviendo. Entonces, me imagino que cada vez que nos sentamos a rezar, Dios prepara el mate para compartir. Y si es amargo, como a veces en nuestra vida, Dios lo endulza en nuestro corazón. Me encanta. No sabía la historia y tantas cosas que a veces nosotros decimos, son productos, pero que vinieron de Dios, o tienen un porqué también dentro nuestro, del diario nuestro. Sí, tiene una mística, ¿viste? Cuando no tan solo porque la evangelización le ha dado una mística, sino porque nuestros padres originarios le daban mística a todo. Claro. La tierra era la madre, el sol era el padre, el río se llevaba las penas, el viento traía cosas nuevas. Entonces, aprender a mirar la creación de Dios con ojos nuevos, no como la miraría un científico solamente, sino como quien mira desde el corazón, encuentra muchas cosas lindas. Ahí yo conozco abuelas que le hablan a sus plantas y las plantas están más verdes, tan lindas. Conozco gente que comparte con sus animales desde el respeto, desde el amor, y esas criaturas crecen felices. Entonces hay que aprender a conectarse con Dios y con la creación, no desde la frialdad de que me tocó vivir acá, sino descubriendo lo que esconden. Seguramente tienen cosas bellas para nuestra vida. Usted mencionaba el tema de la conexión. ¿Cuándo fue la primera conexión que tuvo usted con Dios para decir, yo me tengo que iniciar en este camino del sacerdocio? Mira, yo la primera vez que sentía, que tengo memoria, que me hablaron de Dios, fue mi abuela Inés. Ella me decía, tenía un cuadrito, un altarcito, nos llevaba ahí, nos hacía persinar, seguramente rezaba con un libro, antes de dormir nos hacía rezar, antes de comer también rezaba. Esa imagen tengo así muy de niño, de una abuelita rezando con nosotros, ¿no? Una viejita, una pasa de uva, con el pañuelo así como la abuela de Luncha. Esa imagen tengo de esa abuela rezando. Y después ya tengo la imagen en la escuela Seferino Namucurá de los salesianos, rezando con ellos a la entrada, aprendiendo a amar a Jesús, a María Auxiliadora. Tengo esas imágenes, prepararme para la comunión, la confirmación, el desafío de ir a misa cada domingo, lo tengo muy de ellos. Pero fue cuando yo tenía algo así como 16, 17 años, vivíamos una situación de pobreza extrema en ese tiempo con mi familia y nos cortaron la luz, no habíamos pagado, como le pasa a muchas familias. Y hicimos lo que hacíamos todo en la villa, agarramos una caña, positivo, negativo, para tener luz. Era una Navidad. Después el otro día de Navidad me dio cargo de conciencia, dijo, esto no está bien. Entonces fui a hablar con un curita que había en Villa La Rosa, se llama el padre Alberto, y le fui y le dije al padre, quiero confesar, nos estamos robando luz. Y me dijo, él, decide a tu papá que venga. Es que volví a mi casa, 7 cuadras, y mi papá me retó, me dice, ¿cómo le va a contar el cura? Ahora me va a retar a mí, culpa tuya. Con toda la cara llena de vergüenza fuimos a verlo. Él estaba en un despacho con mucha gente, la sacó a todas y abrió el cajón, sacó plata de ahora, ponerle
300.000 pesos, algo así, ¿viste? Y se lo dio a mi padre y le dijo, don Chauque, pague la boleta, pague la conexión, y si alguna vez puede, me lo devuelve. Yo era la primera vez que veía un tipo bueno, que no pedía nada a cambio, que lo hacía de corazón. Entonces, ahí me hizo mucho ruido. Y me quedé con el padre Alberto como un perrito faldero, porque le debía la vida. Entonces, si necesitaban que le pinte los bancos, yo se los pintaba. Que había que cortar el pasto, yo se lo cortaba. Y ahí con él aprendí, bueno, ya a encontrarme con Dios más profundamente, ¿no? Pero fue ese gesto de amor que tuvo el padre con mi familia, tan libre, tan desinteresado, tan pronto, sin pedírselo, hizo que yo digo, bueno, hay gente buena, y quería saber por qué era bueno, y me quedé ahí hasta que, bueno, fue madurando en mi corazón un llamado que Dios me estaba haciendo. ¿Cómo es el otro lado de la familia? De papá, de una mamá, de los abuelos, de los mismos hermanos o primos, cuando uno decide, mira, yo quiero este camino para mi vida, elijo esto, elijo que Dios sea mi camino, ¿cómo lo toman? ¿En otros tiempos, en otras épocas también? Sí, mira, yo cuando ya me decidí a ser sacerdote, ya era grande, ya me había recibido el maestro y trabajaba de artesano, ya era casi independiente en mi casa. Entonces yo lo maduré muy en silencio, sin decirle a nadie, me iba preparando, ahí los curas te van ayudando, te van ayudando a ver si lo que sentí es cierto, si no una ilusión. Y cuando estuve seguro de que quería entrar al seminario, yo entraba un día martes al seminario y el lunes le dije a mi mamá y a mi papá, ya mañana me voy a estudiar para cura. Mi papá me dijo, ¿en serio? ¿Sí? ¿Lo pensaste bien? Sí. Mi mamá me dijo, ¿te va a hacer feliz? Sí, bueno, anda. Y listo. A mis hermanos nunca se los dije, se habrán enterado después cuando dijeron, ¿dónde está este? Porque bueno, ya éramos grandes, ya tenía mi vida, entonces ya decidía yo, avisaba nada más que salía, que volvía, bueno, y le conté que yo tenía que ir. Es más, yo no comprendía toda la mística que se vivía. Yo cuando llegué al seminario, me fui a mi bicicleta, en ese tiempo tenía que llevar un colchón, la llevé adelante, un bolso grande con mi ropa, y después todos los otros chicos fueron con sus papás, sus mamás lloraban, los despedían. Bueno, yo llegué solo porque yo ya era grande, digamos, ¿no? Entonces, mi familia entonces aprendió a acompañar primero desde la sombra, decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Era sospecho que había sido todo raro para ellos. Y después, desde el respeto, y decir, bueno, es su camino, es lo que él eligió, está bien que lo haga. Y después, ya desde el acompañamiento, qué te hace falta, qué necesitas, comenzaron a ir al seminario, se sumaron a las actividades, y ahora nos acompañan desde la presencia, digamos, es una familia muy presente para mí, digamos, se van a visitarme a mi casa, se quedan, pasan las vacaciones ahí, están en los cumpleaños, siempre van. Entonces, ellos también han ido haciendo como un proceso vocacional, han ido aprendiendo qué es tener un hijo cura, no es fácil, no, digamos, ¿no? Porque, bueno, uno dice, bueno, yo nací en una villa, digamos, y antes de entrar al seminario viví lo que vive cualquier chico en la villa, lo entiendo plenamente porque lo viví plenamente. Entonces yo entiendo que mis vecinas decían, ¿y tapa cura si no es harina para hostia, digamos, ¿viste? Pero bueno, mi familia tuvo que cargar con eso hasta que bueno, ahora sabe que la presencia es importante para nosotros, ¿viste? ¿Se sintió juzgado? ¿Hicieron dudar en algún momento, che, qué estoy haciendo acá? No, porque uno de los encuentros fuertes que tuvo con Dios fue cuando un cura me dijo que Dios me ama así como soy. Eso fue una noticia tremenda, ¿no? Que alguien, que vos te vayas, le cuentes tu vida, le digas, mira, hice esto, hice aquello, metí la pata, me arrepiento de haber hecho esto. Después de escucharme, me dijo, pero yo tengo una noticia para darte. Dios te ama, así como sos, con lo que tenés, con lo que hiciste, con lo que viviste. Dios te ama totalmente y te amó desde siempre. Cuando estabas de macana, Dios te estaba amando. Y no vas a hacer nada para que Dios te ame más, ni para que te ame menos. Él te ama como sos y punto. Recibí ese amor de Dios porque eso te va a sanar el corazón. Y cuando yo recibí esa palabra me di cuenta, bueno, realmente fue una liberación para mí y una seguridad a la vez. Liberación de que mis metidas de patas aún Dios las sigue perdonando y me sigue amando. Igual que cuando estaba en la calle, que estoy ahora de cura.
y me da la certeza de que, bueno, frente a él, mi corazón, mi conciencia es libre, digamos, ¿no? Y que la gente puede juzgar, decir cosas, bueno, ya tengo 19 años de cura, sé que así, y yo decidí seguir acá, digamos, o sea, si alguna persona se enoja con, ¿y por qué el padre escucha cumbia, digamos? Y se enoja porque el padre escucha cumbia, que eso no tiene que escuchar un padre, que eso no es para un padre, y se enoja y me juzga, bueno, la entiendo, porque tal vez nosotros le dimos otra imagen de que los curas somos angelicales, de que no vamos al baño, de que no tenemos necesidades. Es verdad. Y cuando uno pisa el llano, le cuesta a la gente y te juzga. Pero sé que no lo hace por maldad, después no conoce, bueno, hablo conmigo, porque no comparte. Pero bueno, gracias a Dios, saber que Dios me ama me libró de esto de que el juzgamiento me apichone, me ponga triste o me haga renunciar. Sabe que fui de esa generación donde mi abuelo en algún momento dijo, el curita debe estar rezando, porque era eso, ¿no? Era en el imaginario de los vecinos mismos, dicen, no, el curita debe estar rezando. ¿Cómo es un día a día suyo? Mirá, este es mío particular, cada cura, ¿viste? Tiene su estilo. Seguro. Yo me levanto tipo 6:30, 7, según lo que haya que hacer. Bueno, hay que asearse, tomar unos mates, desayunar. Después rezamos, tenemos un libro para rezar, llama breviario, y tenemos oraciones para hacer, para empezar la mañana. Y después chequeamos la agenda, ¿viste? Si hay que, bueno, por ejemplo, hoy día tenía que hacer una misa en una minera que me pidieron, después tuve una reunión con ellos. Después me fui a preparar unas charlas que tengo que dar mañana. Después estuve en la oficina un ratito, queremos hacer un bingo, estamos haciendo papeles. Después fui a comer con una familia. Fui a visitar a un enfermero que se murió, estuve rezando allí. Después me fui a retirar una donación, fui a hacer unos papeles al escribano y ahora estoy acá. Y llegaré a mi casa, merendaré, rezaré un poquito para ver qué digo en la homilía, celebro la misa y ya vuelvo a mi casa a hacerme un calentón de algo para descansar y aprovecho ahí para ver un poco el resumen de noticias o alguna serie en Netflix que estoy siguiendo, así que hasta que ya comienzo a cabecear me voy a dormir tipo 10, 11 de la noche. Pero después hay días que son atípicos, hay días que no pasa nada a la mañana, entonces te levantás, aprovechás para limpiar tu casa, pones la ropa en el lavarropa, planchas algo, lees un libro que tenés medio atrasado, y después uno vuelve y sigue su vida, digamos, ¿no? Sí. Pero habitualmente intentamos cuidar el principio y el final, ¿viste? Levantarse, rezar un poco, hablar con Dios, entregarle todas las tareas, y a la tarde-noche la misa, la oración para regalarle a Dios todo lo que hemos vivido. Sé que dentro del camino del sacerdocio también hay muchas misiones, ¿sí? Que así es el término correcto, y que hoy puede estar aquí y en otros momentos en otro lugar o tiene otro designio. ¿Por dónde anduvo y dónde está hoy actualmente? Mira, yo empecé de cura, antes de cura se llama diaconado, es previo. Yo estuve en la parroquia Nuestra Señora de Itatí, que en ese tiempo incluía toda la zona sureste, La Valle, Boulogne-sur-Mer, Finca Independencia, San Francisco Solano, Norte Grande, San Ignacio, llegaba hasta Solidaridad, toda esa zona cubríamos. Y después de ahí, el primer año de sacerdote estuve en la catedral, trabajé un año allí. Después tuve una temporada muy corta en el seminario, así también 1 año y 2 meses. Después fui cura párroco en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Castañares. De allí volví a la zona sureste, a la parroquia María Reina de la Paz de San Ignacio. Y después de allí me fui al interior, a Anta, a Apolinario Saravia, en la parroquia Nuestra Señora de Rosario. Allí estuve 4 años y hace 4 años que estoy en la parroquia Santiago Apóstol de Campo Quijano, en el Valle del Lerma. Así que, bueno, gracias a Dios me tocó distintas realidades, conocido mucho, ¿viste? Sí. He conocido el milagro desde adentro, todo el trabajo protocolar que se hace, de organización que se hace ahí en el santuario, y acompañé a los muchachos que también querían ser curas, pude estar con ellos, intentó ser un padre, enseñarle todo lo que yo había vivido en el seminario. En Castañares estuve en esas barriadas populares, ¿viste? Que yo era cura joven, tenía 20 kilos menos, había llegado en una moto, en una 110, en una Krypton, entonces uno llega con mucha ilusión, ahí di mi vida, y después cuando vi a San Ignacio era mi lugar, porque yo nací, crecí en una villa, entonces ahí me sentía muy bien, me sentía muy cómodo, conectamos rápidamente con la gente, con los muchachos, con los chicos de la calle, fue muy lindo.
Y Napoleón Sarabia conocía una Salta que no conocía. Que pocos conocen también. Que hacía el interior profundo, ¿viste? Del Chaco salteño, el calor, la soledad, los productores, esas rutas interminables. Y ahora en Campo Quijano es otra experiencia distinta. El Colle es más hospitalario, más abierto, más religioso. El cerro le da otro sentir a la gente, y con nuevos desafíos que bueno, que yo tampoco imaginaba que lo iba a tener, pero me hace muy bien. Entonces, cada lugar tiene su riqueza, y por eso a cada lugar le llamo mi casa, porque cuando digo mi casa, digo eso, ¿no? La casa parroquial, la parroquia, sí, sí, que es el lugar donde uno se siente más cómodo y más feliz. Uno en el camino va como tambaleando. ¿Qué es la fe? ¿Cómo la puede definir hoy? Mira, yo cuando era chico hice la catequesis, ¿viste? Nos enseñaban que la fe era como una respuesta a Dios, ¿no? Como que, bueno, yo le creo a Dios, asiento con mi voluntad, mi libertad, mi corazón y mi mente, sí, yo creo en Dios, creo que es un Padre que entregó a su Hijo, y para que seamos buenos nos regaló el Espíritu Santo. En ese Dios creo. Y cuando fui creciendo, hablando con mi abuela, descubrí que la fe es totalmente al revés. Es saber que Dios cree en nosotros. Tener fe, sabes que Dios cree en ti, Dios confía en vos, Dios apuesta por vos, Dios ha puesto todas las fichas por vos. Por eso entregó su Hijo único, porque sabe que vos podés ser una buena persona. Y entonces me cambió el panorama. Ahora yo puedo decir, sí, la fe no es tan solo creer en Dios, más bien saber que Dios cree en nosotros. Entonces, cuando alguna persona va y me cuenta, padre, estoy flojo de fe, entonces cuando uno le larga la ficha para que le caiga, le cambia la perspectiva como la cambiaron a mí, ¿viste? Es decir, si tenés fe, Dios cree en vos, por eso estás acá, te viniste a confesar, viniste a hablar, viniste a buscar en el cura una ayuda, le querés decir algo a Dios, porque si tenés fe, no te hagas la película, Dios sí cree en vos, así que metele para adelante. Y cuando uno escucha que Dios cree en ti, se siente Messi, digamos, ¿sí? Porque me han confiado en mí. Y eso nos hace vivir el encuentro con Dios distinto, porque no soy un esclavo que va a hablar con su amo, soy un hijo que va a hablar con su padre. Bueno, dentro de estos caminos, justamente los que nos vamos topando con Dios, a veces no son caminos tan buenos, por así decirlo. ¿Está bien que nos enojemos con Dios? Sí, mirá, lo peor que le podemos hacer a Dios es clavarle el visto, bloquearlo, sacarlo de nuestra lista de contacto. Él quiere estar con nosotros en las buenas y en las malas. Ahora estaría bueno que nosotros lo dejemos estar en las malas. Cuando nos va mal, cuando tenemos que echarle la culpa a alguien, cuando tenemos que renegar, cuando necesitemos descargar, está bueno que Dios esté allí para poder compartir con nosotros esos momentos. Lo peor que podemos hacer es a Dios no verlo, no decirle, olvidarnos de Él, ¿no? Imagínate que a mí me tocó acompañar a gente, sí, pero padre, mi marido es mudo, no me habla. Yo quisiera que aunque sea me rete, y después hagamos el amor, pero que me hable, ¿viste? Bueno, que Dios es así, ¿viste? Se enamoró tanto de vos que quiere que le hable, aunque sea para putearlo, para decirle, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? No es justo lo que estoy pasando. En la Biblia hay un libro de los Salmos, y hay muchos salmos donde el salmista se habla con Dios solamente para decirle, pero yo iba a la peregrinación, yo era un buen judío, yo ayudaba a la gente, ¿por qué ahora tengo que bajar a la fosa? ¿Acaso te olvidaste de mí? Y los salmos siempre terminan diciendo, pero tú me tendiste la mano, me ayudaste, me acompañaste. Está bueno hablar con Dios, ¿no? Y está bueno renegar con Dios también, porque a Dios también le gusta escucharle nuestra queja, ¿no? Y después le gusta dar una solución. Entonces, no tengamos miedo de hablar con Dios. Lo peor es clavarle el visto. ¿Él nos clava el visto? Lo pregunto porque lo que acabo de mencionar siempre es tema de discusión en grupos de amigos. ¿Viste aquel que es un chanta? ¿Viste aquel, bueno, ahora con los políticos todos, ¿no? ¿Viste aquel? Y mirá dónde está. ¿Él nos clava el visto cuando de vez en cuando hacemos una que otra cosa buena? No. Yo aprendí esto también, ¿no? Mira, si Dios tuviera que cobrar las macanas que yo hice, no estaría vivo, digamos, ¿no? O sea, Dios no es como nosotros, ¿no? Ni siquiera nos pone pruebas. La dinámica humana tiene su propio ritmo que Dios respeta, ¿no? Y en esa dinámica humana, a veces al que obra mal le va bien, y a veces al que obra bien no le va tan bien. Pero Dios respeta la dinámica humana, está allí esperando, contemplando, tal vez llorando, tal vez preguntándose por qué es así.
y sin invadir la libertad de cada persona. Dios, a una persona que vende droga, podría hacerlo morir esta noche, pero no va a violentar su libertad, va a esperar que algún día le caiga la ficha y se cambie, y si no quiere, será consecuente con lo que vivió. Dios sabe que a ese niño que tiene cáncer no es justo, no le tenía que haber tocado a él, pero no puede meterse en la dinámica humana, es la enfermedad que llega, golpea y lastima. No es que Dios está diciendo, bueno, estoy aburrido, le vamos a mandar cáncer a bueno, que tenga meningitis, va a perder el trabajo. Dios no es así, Dios es un Padre que nos ama. Fíjate que Él no nos creó para sufrir, Él nos creó para ser felices, ese es el dueño de Dios. Ahora el hombre, con el uso de la libertad, dijo, no, yo no quiero hacer lo que Dios me pide. Nosotros tenemos el relato de Adán y Eva, que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando Dios te dice, mira, con esa persona no, y vos lo sentís en tu corazón. Y vas, pero nosotros vamos ahí, insistimos, llamamos, y después nos lastimamos, decimos, ¿y por qué? Bueno, porque algo nos dijo y no fuimos capaces de escucharlo. Algún momento tu corazón te dice, Dios no quiere eso. Ahora depende de nosotros si lo escuchamos, lo callamos, ¿no? Entonces, Dios jamás nos abandonaría, nos dejaría. Madre Teresa de Calcuta tiene en eso una historia muy bonita. Dice que ella iba de la ciudad hacia Calcuta y en la estación vio una chica con lepra, flaquita, con hambre, tendiendo la mano, y dice ella como que nadie la veía. Ella se subió al tren, de ahí la veía, y era como que era un adorno, solamente ella la veía. Y el tren arrancó y se fue. Cuando ella llegó a su casa, dice que para rezar se saca las zapatillas, las sandalias, y entra, descansa, y ella comenzó a renegar con Dios, ¿no? A decirle, Dios, ¿por qué permití esto? ¿Por qué esta niña tiene que sufrir? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no ordenas el mundo? Y sintió una voz que le dijo, sí hice algo. Como una monja buena, dijo, che, me estoy distrayendo. Y volvió otra vez el ataque. Dios, ¿por qué permití esto? ¿Por qué no lo cortás? ¿Por qué no hace algo? Y la voz volvió a sonar así, como diciendo, sí hice algo. Entonces dice, Teresa de Calcuta cuenta, y yo hice silencio para escuchar esa voz. Y al rato me contestó, te hice a ti. El que sufre, Dios sí hace algo, nos hace a nosotros, para que lo ayudemos, le den una mano, lo acompañemos. No se trata de Dios, se trata también de nosotros. Qué difícil entender la dinámica humana, ¿no? Porque nosotros, como usted decía, tenemos esta libertad y a veces no agarramos las señales, como que el wifi está flojo de papeles, y vamos por el camino que no tenemos que ir y tomamos decisiones que no solamente hacen mal para nosotros, sino para los demás. ¿Cómo medimos eso? Lo podemos medir desde la fe, después también nos autocastigamos, después tratamos de pedir perdón. ¿Se perdona eso en algún momento? Mira, la dinámica humana es tan compleja, tiene tantas dimensiones, tantas aristas, que cuando nosotros decidimos conocer a una persona, acompañar, o nos decidimos conocernos a nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a ser muy compasivos. Hay personas que no pueden decir no porque no quieran, no pueden. Se le va de la mano, ¿no? No sé, yo pienso en una chica que no puede tener una relación de noviazgo sana, libre, plena, y vos te acercás, la hablas con ella, claro, tal vez tiene dos papás que se pelearon toda la vida, y proyecta su pelea en su pareja, entonces no puede, le sobrepasa, hasta que no sale su corazón no va a poder. O tal vez ha sido una persona que la abandonaron, que la dejaron, se la dieron a otra familia para que la críe, se la regalaron a los abuelos, la adoptaron. Entonces su relación humana siempre va a tener miedo que la abandonen otra vez. Entonces va a controlar, va a celar, va a cuidar. Y no porque sea mala, tiene una herida en el corazón, ¿no? Hay personas que repiten patrones, digamos, ¿no? O sea, su abuelo fue así, alcohólico, su papá fue alcohólico, a los 14 años comenzó a tomar. Y no es que sea un mal tipo que no entienda, no lo puede manejar hasta que no corte esa cadena de dolor, no va a poder ser una persona libre, ¿no? Entonces, la dinámica humana es muy compleja. Entonces, lo primero que hay que hacer para juzgar es acercarse, comprender, amar, y ahí recién venir contando. Ahora, el que no conoce juzga de afuera, dice, esta es una tonta, esta es una cualquiera, esta no sirve, una tóxica, este es un vago, es un borracho, es un irresponsable.
Bueno, ahora sentate a hablar y vas a descubrir que es una persona herida que no puede asumir. Y después hay personas que sí que no quieren. Eso, hay muchas personas que tienen tienen todas las cartas para ganar el truco y prefieren perder, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener más misericordia con ellos, porque aún teniendo todo para ganar, pierden. Entonces, acompañarlo, estar cerca de ellos, darle tiempo, una nueva oportunidad, es tan difícil como entender al que está arriba. Hay tantas dinámicas que tiene la vida misma, la vida del ser humano, y hay una sola que creo que de tantas que mencionó no podemos hacer nada, y es la muerte. La vez que yo lo conocí por primera vez personalmente, me tocó una situación difícil, que fue la muerte de mi abuelo, dolorosa, porque creo que es lo peor que nos puede pasar como seres humanos. Hay dolores que no se curan nunca. Y en ese momento muchos que se acercaban, como siempre, resignación, 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 y era como la palabra de aliento, entre comillas. Me acuerdo que estuve mucho tiempo enojada con Dios. Claro. Y la palabra que odiaba era resignación. ¿Cómo hacemos para, como humanos, como familia, no enojarnos con Dios y tratar de comprender esta dinámica también? Dinámica dolorosa. Dolorosa, sí. Mira, frente al dolor, gracias a Dios no hay una receta. Cada uno asume su duelo como puede. ¿Viste? Hay personas que al otro día ya está, ¿viste? Dicen, bueno, ya era grande, estaba enfermo, y tiene una libertad que vos no lo entendés. Hay otras personas que pasan años sin poder resolver su duelo. Hay personas que demoran menos, otras demoran más. Hay personas que prefieren estar solas, no pueden salir. Hay personas que lloran. Hay personas que extrañan. Hay personas que necesitan ir al cementerio todos los días. Pero cada uno tiene su modo de resolver su duelo. Ahora, lo importante es querer resolverlo. Si uno no lo quiere resolver, ahí está en un problema, porque ese dolor se va haciendo más grande, más profundo, y puede ser una depresión, puede ser una enfermedad donde uno ya no pueda volver. Entonces, conviene vivir el duelo y un día decir, bueno, yo ahora necesito salir. Y la vida te va dando, la resiliencia te va dando herramientas para poder salir, y con la ayuda de los otros se sale un poco más rápido, ¿no? Con la familia, con los amigos, hablar con alguien, contárselo a Dios, hablar con esa persona. Vos fíjate que nosotros cuando acompañamos a un abuelito que dicen, padre, venga a darle la unción, ya nos dijo el médico que se va a cortar, y estamos todos los nietos acá, bueno, nos tomamos de la mano, y uno dice, bueno, vamos a rezar por el abuelo, ¿no? Vamos a rezar por el abuelo. Y uno dice, bueno, mira, le vamos a pedir perdón al abuelo porque tal vez no estuvimos con él cuando más nos necesitaba, preferimos hacer otra cosa. O perdonemos al abuelo, porque el abuelo tal vez alguna vez se enojó con nosotros, nos tiró la oreja, no nos dio lo que necesitábamos. Nos reconciliemos con el abuelo. Bueno, eso ayuda a que el duelo sea mucho más libre. Yo conozco gente que todavía va al cementerio y llora y dice, padre, es que yo no estuve en ese momento que él me necesitaba. O sea, hay que enseñarle, mira, reconciliate, pedirle perdón, decirle que no pudiste, que no te diste cuenta, pero conviene que lo resuelvas, si no te va a lastimar el corazón. Para sanar un duelo no hay receta, cada uno lo hace como puede, pero está bueno algún día decidirse sanarlo para salir adelante. Dentro de esas cosas buenas y malas que vivimos todos, la iglesia también ha pasado momentos críticos. ¿Cómo lo vivió usted personalmente? Mira, fue un proceso, fue un camino, ¿no? Entonces uno pasa por todas estas etapas, por la rebeldía, por enojarse, y después pasa por pedir perdón, y a esta altura ya de mi vida uno está en una etapa de compromiso. ¿Viste? Si yo no quiero que lo que yo escuché, lo que vivieron, lo que pasaron otros vuelva a pasar, no quiero que pasen. Y a la vez hacer que la influencia que yo tengo en la iglesia también funcione bien. Que seamos transparentes, que seamos rectos, que seamos solidarios, que seamos serviciales, que la iglesia vuelva a tener el brillo, la fuerza que tenía antes, que nosotros, las personas, le hemos hecho perder. Y ahora esta nueva generación tiene esta misión, digamos, hacer resplandecer otra vez a la iglesia con lo más sencillo que tenía, con el evangelio, con el servicio, con amar al prójimo. En esa nueva generación también apareció un hombre 100% argentino, y fue el Papa Francisco. ¿Tuvo oportunidad de conocerlo, de compartir, de
bueno, de algún mensaje también que seguramente de alguna manera llegó hacia usted y se quedó. Sí, yo la revolución, yo creí en la revolución, creo en la revolución Francisco, ¿no? Creo que la iglesia que él trajo, la iglesia pobre para los pobres y una iglesia en salida, es la clave para este tiempo, digamos, ¿no? Que la iglesia sea cada vez al estilo de Jesús, pobre, y no tan solo materialmente, sí materialmente, y también en la actitud, ¿no? Que no digamos siempre tenemos la razón, que la iglesia lo sabe todo, que la iglesia lo conoce todo, que la iglesia lo puede todo. Estamos en un tiempo que tenemos que reconocer que hay cosas que no podemos, no sabemos, nos superan, y que tal vez la humanidad la pueda resolver. Nosotros no podemos todo y con todo. Yo la verdad que he leído mucho a Francisco y creo que su propuesta es aún actual para ahora, en la era del Papa León, ¿no? Esta iglesia sinodal que sueña el Papa va a ser posible con esta iglesia, una iglesia pobre para los pobres y una iglesia en salida. Así que este desafío que nos dejó Francisco, además se hace personal, porque cuando canonizaron al cura Brochero, allá en Roma, fuimos un grupo de curas de acá, y después de la misa nos quedamos ahí unas vallas que ponen, y el Papa pasó saludando a los obispos, a los cardenales, y pues de ahí le sacamos una foto, le gritamos: Francisco, somos de San Lorenzo, y los guardias, ¿viste? No te dejan. Y un curita que subió una silla para sacar una foto, nos dijo: vuelve el Papa. Así que corrimos para ponernos adelante de la valla, y ahí no nos movió nadie. Y bueno, yo ahí lo pude saludar, hacerle un regalo que mi mamá le había preparado, me recibió con una sonrisa, me prestó atención. Entonces ahí me puse la camioneta de Francisco 100%. Así que yo creo que la Revolución Francisco ha sido una bendición para el mundo. ¿Y cómo lo conecta la música? ¿Cómo lo conecta, no solamente me imagino la cumbia, pero sé que siempre tiene esa bondad de compartir, de conocer varios artistas, que muchos artistas en realidad lo conozcan a usted, y que sean tan amigos, tan buenos, y que siempre tengan esa predisposición: es para el padre Chau, que es para el padre Sergio, ahí estoy. La vida, estas cosas de ser cura, hicieron conocer en una radio que convocaba artistas, las cacharpayas, que convocaba artistas del folclore. Entonces, contándole nuestro sueño de que hacer una parroquia, de que no teníamos, que teníamos que empezar de cero, una chica del barrio que trabajaba en la radio nos hacía hablar con los dueños, y ellos entonces comienzan a creer en el sueño con nosotros, y nos dicen: bueno, vamos a hacer un festival, vamos a convocar a algunos, a ver cómo nos va. Y nos fue muy bien. Entonces dice: bueno, vamos a convocar a otros, y nos fue súper bien. Entonces después ya los más grandes querían venir, entonces ya logramos tener un festival importante, muy lindo, con artistas de primera línea, muy bien posicionados. Y eso nos iba creando una amistad, porque yo descubrí que no estaba bueno solamente que vayan a cantar a mi parroquia y después no verlos más. Entonces hizo que yo los salude para su cumpleaños, que si tenía su abuelita enferma yo iba a visitarla, si se moría alguien de su familia yo estaba con ellos. Y bueno, y eso te abre camino para otro, porque si estás tomando el café con uno y llega otro, se siente, ya lo conoces, ahí nomás le pedí el teléfono, te dan tu lista de contacto, y después vas descubriendo que son personas como nosotros, que tienen un trabajo hiper exigente y que tienen su lucha como nosotros, ¿viste? Que debajo del escenario son personas tan vulnerables como nosotros, que no llegan a fin de mes, que hay meses que no trabajan y no tienen plata, que tienen que sacar un préstamo para que sus chicos sigan estudiando, que a veces van a una gira y no le pagan, que a veces hicieron un mal contrato y ya lo tienen que cumplir. Y eso nos hizo amigos, digamos, ¿no? Así que ha hecho no tan solo que yo los conozca a ellos me han conocido a mí, y juntos, bueno, nos hemos aferrado a Cristo en muchas situaciones, con muchos de ellos sentados, llorando, hablando de las cosas, rezando, alegrándonos, bendiciendo sus logros, y bueno, con otros casi familia, digamos, amigos. Hoy por hoy también hay tantos cambios en las creencias en general, y sé que ha cambiado mucho las comunidades. En Salta creció mucho la comunidad evangélica, no sé si estoy en lo correcto, pero ¿trabajan ustedes conjuntamente, usted particularmente, o hay también como cierta separación en estos casos?
No, mira, esta experiencia se llama ecumenismo, la iglesia la estudió hace mucho y nos propuso hacerla en cada parroquia. Ecumenismo es poder trabajar en red con aquellas religiones que asumen a Cristo como Salvador. Los evangélicos, los anglicanos, los ortodoxos. Entonces, aquí en Salta hay muchas iglesias evangélicas, unas muy pequeñas, otras más grandes, ¿no? Pero yo hubo en 2 comunidades donde logré trabajar muy bien. En Castañares, con un pastor que se llamaba Aldo, que él estaba en una villa más adentro, en Lugones. Nos hicimos muy amigos. Yo cuando necesitaba que alguien rece por mí, lo iba a ver al pastor, entonces él rezaba. Me acuerdo, una noche de Pascua, yo estaba en misa, entró y pidió la palabra y dijo, bueno, les traigo un cordero pascual para que el Padre después lo comparta con ustedes. Nos fue muy bien. Y ahora en Quijano, con 2 pastores, Juan Roja, Luis Roja, y después un ferigrés de ellos, el hermano Barriento, somos muy amigos, digamos, comemos juntos. Alguna vez fui al culto de ellos, cuando a ellos lo invitan a una misa de algún vecino, ellos vienen, escuchan, nos llevamos muy bien, porque yo pienso en esto. A nuestra parroquia va el 2% de personas, capaz que el culto evangélico va el 1%, tal vez a los testigos de Jehová sean el 0,5 y los mormones sean el 0,2, pero el 2%, más el 1, más el 2, más el 5, hace que un grupo de personas tenga una referencia a Dios, tenga un comportamiento, una moral, una ética, tenga sentido de comunidad. Entonces, es bueno el trabajo que hacen. Y después, bueno, entre nosotros que somos pastores, somos curas, por ahí hablamos en otro nivel, hablamos en otras cosas, y a la gente de Quijano le gusta vernos juntos. No hay Nos pista, reímos. entonces. No. Y vos sabés que en Quijano es muy gracioso porque la iglesia da el fondo con la otra iglesia. Así que nosotros estamos terminando la misa y atrás están con la batería, cantando, dándole con todo, así que se vive muy bien, se comparte muy bien, gracias a Dios. Sabe que hablando de las canciones, en algún momento, no es que haya cuestionado, sino de que sí, yo le pongo otro ritmo a las canciones. Y decía, vienen con Ale, y yo le tiro el tinte cancha. Claro. ¿Hay posibilidad de que se modifique eso o no? Ahora sí está muy avanzada la música católica, sobre todo. La música evangélica está año luz, digamos, ¿no? Ellos han desarrollado muy bien. Ahora, en nuestras comunidades católicas ya hay un movimiento nuevo de música que ha incorporado para ciertos ámbitos este estilo, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá en Salta, el estilo cancha, están en todas las peregrinaciones que bajan, desde Seclantás, Cachi, Payogasta, ellos vienen cantando ese estilo. Bueno, en el Milagro se vive de esa manera, ¿no? Claro. El holgorio de la fiesta del Milagro. El Milagro, ellos vienen. En cambio, el de la Puna viene más tranquilo, viene en otro ritmo. El de Anta viene mudo por haber caminado 7 días, igual que los de Nazareno. Bueno, se ha ido abriendo ya el panorama, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que el arte es una herramienta evangelizadora muy fuerte. Así que sí, ya vamos por ese camino de apertura a la música. Hay tantos también como formas de que uno vive, no sé si es la forma correcta de decirlo de una manera pagana, pero dentro de lo que nosotros vivimos es el carnaval, que hace muy poquito pasó, y un día me preguntaba esto de desenterrar al diablo. ¿Cómo lo viven desde la iglesia? Mirá, la historia, la antropología andina nos cuenta que nuestros padres, antes que llegue el conquistador, tenían una fiesta que se hacía después de la siembra del maíz. Sembraban el maíz y venía una fiesta donde el maíz que le había sobrado el año pasado lo fermentaban, nació una bebida que se llamaba chicha. Y como ya estaba la algarroba, el algarrobo ya tenía frutos, hacían otra bebida que se llamaba loja. Ellos, el Inca, habitualmente tiene en su religiosidad el rito de enterrar y desenterrar. En agosto entierran la Pachamama, la desentierran para darle de comer. A los difuntos los enterraban en pequeñas urnas, que también se los desenterraba para hacerle un culto y lo volvían a guardar. Y así hacían también para el carnaval. Desenterraban casi una deidad, se llamaba Puyay. Puyay forma parte de una leyenda junto a otra figura llamada Chayá. A Puyay el Inca se lo lleva para las conquistas. Chayá, que era la enamorada, se queda acá llorando. Ella sale a buscarlo.
Cuando Puyay vuelve no la encuentra, entonces se vuelve otra vez a la cordillera y ahí se pierden los dos. Se lo entierra el viento blanco, se mueren enterrados. Entonces lo desenterraba, era un muñequito que se sacaba. Cuando el conquistador vino, vio esa fiesta, se acordaron de una fiesta que tiene en Europa que se llamaba Carnaval, que se hacía sobre todo en Venecia. Y dicen, estos desentierran esas cosas, toman esta bebida, se machan, hacen locura. Este es el carnaval, dice. Entonces lograron frenar, no pudieron, entonces le dieron una carga moral. Le dijeron, ese que ustedes entierran es el diablo. El Inca jamás sintió hablar de diablo, no estaba en su horizonte mítico. Entonces, bueno, el evangelizador le dijo, no, bueno, eso es el diablo. Y solamente se puede festejar hasta el miércoles ceniza, porque después ya es cuaresma. Entonces le lograron ponerle un freno. Desde allí, la tradición ha ido cambiando y en vez de enterrar un soldadito inca, comenzaron a enterrar figuras con cola y con cuernos. Y ahora se dice el diablo del carnaval. Pero en el origen no era así. No era ¿no? ese. Entonces ahora hay toda una vuelta, hay todo un estudio, un trabajo cultural para que el carnaval vuelva a tener su sentido original y originario, ¿no? Ahora sí, hace cierto que a lo de todo esto hay un mundo comercial que, bueno, vende el diablo del carnaval, viajan los diablos de la quebrada, el sombrerito del diablo, las canciones al diablo del carnaval. Y hay quienes quisieron decir, no, bueno, es que un diablito alegre. No, el diablo nunca alegre. El diablo es 100% malo, jamás se alegraría el diablo. Él nos quiere destruir siempre, ¿no? El que se desentierra es Puyay, ¿no? Y ahí me lo contó una vez don Sergio Galleguillo. Él me dice, él tiene una canción muy bonita, se llama El camión de Germán, y hay una parte donde es triste, ¿no? Dice, cuenta la historia de Dionisio Rojas, y entonces yo le pregunté, che, ¿por qué sube tanto tu canción, después baja? Y me dice, mira, en La Rioja, a la mañana se hace un muñeco que se llama el Puyay, que los chicos de la parroquia lo llenan de pasto para quemarlo después. Le ponen cohete en las manos para que cuando se queme parece que estuviera vivo, y la gente le pone cosas negativas, violencia, guerra, droga, y eso se quema. Y lo ponemos en la plaza. En mi pueblo, dice, hay uno que se llama Dionisio, que es un borrachito, que nadie lo quiere, porque el borrachito anda con mal olor, se vomita, se orina encima, entonces siempre anda solo. Y cuando pusieron el Puyay, él se sienta al lado de él. Y yo pasé, y dice, y escuché que él le dijo, no estés triste, Puyay, si todos vamos a ser ceniza. Entonces cuento la historia del carnaval con esa anécdota de él. Y yo le decía, mira, eso es casi bíblico, porque cuando el miércoles ceniza te echan ceniza en la cabeza, te dicen, recuerda que eres del polvo, y al polvo volverás, Puyay, todos seremos ceniza. Tremendo. Piel de gallina con la historia. Y con el verdadero significado, ¿no? Que incluso en algunos casos yo tengo amigos o familia que dicen, no, a mí lo del carnaval no me va, yo soy católica. Y como que si vas a carnavalear está mal. A veces tenemos eso que mencionaba antes, un total desconocimiento también. Sí. Te vuelvo a decir lo que me pasó a mí cuando aprendí la historia de la conquista, digamos, ¿no? O sea, nos quitaron muchas cosas y por ahí nos enojamos con eso y jamás entramos un poquito más allá para ver qué nos dejaron nuestros padres, ¿no? Pues fíjate que Francisco en una carta muy bonita que se llama Laudato Si', que es sobre el cuidado del medio ambiente, en un capítulo dice, tendríamos que aprender de los pueblos latinoamericanos. Ellos cuidan la tierra porque la llaman la mama pacha. Es la madre tierra, no es un bien sustentable. Es una madre que se cuida y se honra. ¿Qué piensa cuando nos mencionan Maradona es Dios, Messi es Dios? Mira, yo pienso, primero pienso que comienza como un decir, ¿viste? Les admira tanto lo que hacen que ya no encuentran calificativos para poner y dicen, bueno, lo máximo que conocemos es Dios. Bueno, intentan ir. Ahora, después de eso, de deificar a la persona, bueno, ya hay una gran distancia, digamos, ¿no? Cuando quisieron armar la iglesia maradoniana, el Padre Nuestro de Maradona, entonces, bueno, eso ya raya la ridiculez, digamos, ¿no? O sea, que ahora endiosar a la persona, no asumir la totalidad de su historia, de su vida,
bueno, ahí estaríamos en un grave problema, ¿no? Entonces, en el decir no pasa nada. Ahora, en creérsela y realmente darle un culto a Dios, bueno, ahí sí no está bien, digamos, ¿no? El podcast se llama justamente Un mate y sigo. Uh-huh. Para usted particularmente, o si quiere decirme para Dios, sería un mate y qué. Un mate y no bajo los brazos. Un mate y vuelvo a empezar, algo así, ¿viste? Como te decía al principio, con un mate te haces amigo, con un mate puedes conocer el amor de tu vida, con un mate puedes compartir una tristeza o la alegría de haber aprobado una materia. Un mate te puede hacer decir cosas que por ahí no podés o no te animás. El mate rompe barreras. Me tocó ver imágenes así donde un chico hace un mate y se lo pasan al cesto y de allá vuelve otra el mate y va para otro. El mate nos permite compartir. Entonces, es tomar un mate, no bajar los brazos, tomar un mate y seguir. Gracias, Padre. A ti. Gracias por esta charla y por esta... Y ojalá que no sea la última. Por favor. Dale, la próxima traigo cosas ricas para compartir el mate. Gracias, Padre. Dale, gracias.